obra, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren al mar. Cuando venimos a la Biblia, descubrimos que toda la creación que nos rodea actualmente no era la creación original que Dios diseñó y creó y estableció al principio de la humanidad, en el principio y en el comienzo del tiempo. Dios volteó a ver los árboles y no había espinas en las rosas. Dios volteó a ver a los leones y a los tigres que él había creado y ninguno rugía ni comía carne. Dios vio a los reptiles y a las víboras, ninguna víbora tenía veneno. Dios vio a los insectos que existían por todos lados y ninguno hacía ningún mal a la humanidad. Todo lo que Dios volteó a ver, dijo, era bueno. Esta palabra bueno significa todo lo que yo he creado, es la palabra tov en el hebreo, va a alcanzar el propósito para lo cual yo lo creé. Entonces, esta palabra bueno significa que todo lo que Dios creó tiene un propósito. Las plantas tienen el propósito de crear la clorofila para proporcionarnos a nosotros el oxígeno. Las manzanas, las uvas, los vegetales tienen el propósito de poder proveer a nuestro sistema digestivo y alimenticio todo aquello que necesitamos de vitaminas, de minerales, para poder subsistir. El aire y la composición de hidrógeno con carbono y gases que Dios diseñó está perfectamente bien calculado para que nosotros cuando respiremos sea exactamente la cantidad de gases, hidrógeno y oxígeno que mis pulmones necesitan para poder sobrevivir. Todo lo que Dios hizo alrededor lo hizo para que nosotros pudiésemos habitar en un mundo, en un planeta y poder glorificar su nombre. Pero el ser humano que fue creado por Dios no fue creado como un robot. Dios le proporcionó y le dio al ser humano la libertad de escoger, de que pudiéramos determinar seguir en este planeta, disfrutar este planeta, las bendiciones de Dios, o decirle, yo no quiero someterme a tus leyes, yo no quiero obedecer ni quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer. Yo quiero mi autonomía personal, yo quiero dirigir mi vida, hacer mis mandamientos, yo quiero que el mundo gire alrededor de mí, yo no quiero girar alrededor de ti. Y en ese momento, cuando el hombre tomó esa decisión, algo le sucedió, escúchame, genéticamente a la creación. Algo le sucedió a los genes de todos los animales, a toda la creación, y entonces las rosas comenzaron a producir espinas. Los animales se convirtieron en feroces y comenzaron a agredir y atacar al ser humano. Los animales ponzoñosos comenzaron a desarrollar un sistema para poder producir ese veneno y poder protegerse, y nació la ley de la selva, donde el más grande es el que prevalece sobre los más pequeños. Y en el ser humano comenzó a existir el odio por el ser humano, y sin que existiera nadie en este mundo más que dos personas, Caín y Abel, un hombre mata a su hermano. Sin que, habiendo tanta tierra para poder disfrutar y tantas cosas para poder gozar, este hombre mata a su hermano simplemente por celos y por envidia. Entonces, el momento en que todo esto sucede es transportado a todos los siglos y las generaciones, y nos encontramos nosotros aproximadamente como en 6,000 años después de la creación de Adán. Esto no significa que el planeta Tierra tenga 6,000 años. De acuerdo a la ciencia, al carbono 14, la radioactividad, el potasio, argón y a los casi 97 métodos científicos que existen para datar la edad de la Tierra, está calculado y demostrado que la Tierra tiene aproximadamente 15 billones de años. Es una aproximación. Así que antes de Adán, esta Tierra ya estaba ocupada también, ya existía. Y la Biblia nos habla de un mundo preadámico también, ¿verdad? Donde antes de que Adán pudiera comenzar a gobernar la Tierra, hubo un juicio sobre la generación anterior a nosotros. Y aquí estaba Satanás, era el rey de este planeta. Dice la Biblia que quería alcanzar sobre las nubes y alcanzar a Dios cuando Dios le había dejado este planeta para gobernar. Entonces, este planeta tiene aproximadamente 15 billones de años. La existencia del ser humano tiene aproximadamente 6,000 años.
de acuerdo a lo que se conoce en la teología como la cronología de Ussher, que fue un obispo inglés que comenzó a tratar las genealogías hasta nuestros días y a determinar que tenemos aproximadamente 6,000 años de Adán a nuestros días. Durante todo este tiempo llegamos al siglo XXI y nos encontramos delante a un país sobrecalentado. Por todos lados se habla ahora el calentamiento global. Encontramos un planeta que está inundado y envenenado en su aire, donde 500 millones de kilómetros cuadrados sobre la Antártida han desaparecido del ozono y el sol está entrando ya directamente a este planeta. Un planeta donde los mares han sido contaminados con los millones de litros de petróleo que se han derramado de los buques, etcétera, etcétera. Un planeta donde ya tiene que existir la comida orgánica. Yo ya cuando voy, mi esposa y yo compramos todo lo que sea orgánico, ¿verdad? Libre de contaminación, libre de que está manchado con las cosas que riegan la tierra, etcétera, etcétera. Un jitomate orgánico te da más de 10 vitaminas que un jitomate que no es orgánico. Una naranja orgánica te proporciona más vitaminas que una que no es orgánica. A ese grado ha llegado ya la humanidad, ya en diferenciar los vegetales y las frutas y lo que comemos de la altísima contaminación a la que hemos caído. El aire está contaminado, el agua está contaminada, la comida está contaminada y estamos en el siglo XXI. Pero en el siglo XXI tenemos la computadora y los chips y la tecnología y los descubrimientos científicos y el genoma humano y hemos crecido tecnológicamente. Pero cuando nos damos cuenta que esa tecnología y esos descubrimientos que hemos logrado alcanzar no nos han servido para poder vivir en paz y para poder mantener nuestra casa, que es este planeta, limpio de contaminación, algo nos dice que el ser humano es un ser contradictorio y autodestructivo. Estamos al borde de una tercera guerra mundial. El odio entre las naciones aumenta, el odio de hermano contra hermano, los divorcios se multiplican. Estaba leyendo que las niñas de 10 a 14 años de edad en Estados Unidos aumentó el 35% el suicidio. De las niñas de 10 a 14 años de edad. Entonces, algo está pasando que el mundo no se da cuenta. El mundo sigue todavía con los ovnis y todavía sigue con el placer, el dinero y las artistas de cine y hacer dinero en mi partido, etcétera, etcétera. Y el ser humano, dice la Biblia, que caerá al final como ladrón en la noche sobre él el juicio de Dios sobre este mundo, que ya no tarda en caer. Pero nosotros somos la luz. Nosotros somos un linaje escogido. Somos un pueblo adquirido aparte del mundo que nos rodea, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un pueblo que nos llama a Dios real sacerdocio. Nosotros tenemos el privilegio inmenso del cual nunca nos podremos jactar, de que conocemos la verdad, de que conocemos los secretos y los misterios de la voluntad de Dios. Dice en Efesios, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Toda la gente anda todavía con los ovnis, y que si esto, y que la eutanasia, y que si los clones, y que si el mundo, y que la Atlántida, y que en todos los misterios que quieren buscar en la astrología, en el ocultismo, en la brujería. Pero a nosotros se nos ha abierto las cortinas en el Apocalipsis y se nos ha mostrado el panorama claro de lo que va a acontecer en este mundo y qué es lo que realmente Dios quiere para nuestra vida. Y muchos de ustedes, dice la Biblia, por los afanes de la vida, por las riquezas, porque ponen sus ojos en otras cosas y los quitas de la Biblia y los quitas de Dios, van a ser arrastrados juntamente con todas estas personas, millones de seres humanos, donde van a sufrir la tribulación del anticristo, donde vas a pedir perdón y ya no va a haber perdón, donde vas a pedir gracia y se acabó la gracia, donde vas a pedir misericordia y no va a haber misericordia, porque no es cuando tú quieras, es cuando Dios te habla. No endurezcas tu corazón. Tenemos que vivir despiertos, tenemos que vivir conscientes de que tenemos una misión en este mundo. Está bien que sea ingeniero, está bien que sea arquitecto, está bien que seas doctor, está bien que seas deportista, pero todo eso es secundario. Busca primeramente, antes del deporte, antes de tu profesión, antes de cualquier cosa, el reino de Dios y su justicia.
Pon en prioridad a Dios en tu vida y en la mañana que sea Él tu prioridad, que sea la palabra de Dios cuando vengas en la mañana, que te alimentes en la mañana con la palabra, que antes de acostarte no sean las noticias con lo que te duermas, sino con la palabra de Dios, que de día y de noche medites en este libro, que la memorices, que la leas, que consultes, que tengas tu concordancia, que tengas otros libros para estudiar. Cuando tú te sumerjas en este libro y comiences a buscar y a conocer, a querer conocer ese Dios infinito, omnipotente, grande, grandioso, altísimo, creador de los cielos y la tierra, Dios va a comenzar a rodearte de gracia, de bendiciones, de seguridad y de confianza, porque con el temor de Jehová el hombre vivirá con confianza. Este plan de Dios no se abortó, aparentemente fue abortado por el pecado humano, pero cuando venimos a la Biblia, esta creación original que Dios anheló que nosotros viviésemos y experimentásemos porque nos ama, y Dios quiere que viva yo en mi chocita linda, ¿verdad? Con mis cocos, mis plátanos, mis manzanas, en lugar de las papitas fritas y en lugar del refresco y la Coca-Cola, con la comida chatarra, todo lo que nos dio lo disfrutemos con mi esposa, con mis hijos, ¿verdad? Que venga el león y le haga con un perrito al león, como está mi chiquilina, así en la trompita. Que la culebra se meta a mi casa y ya no tengo que llamarle a alguien que venga experto en víboras, sacar a víbora en mi casa. Dios tenía ese plan original para nosotros y el pecado fue lo que aparentemente abortó el plan original de Dios. Pero Dios nos dejó la Biblia para enseñarnos que aun cuando Él permite y hace un paréntesis entre su creación original para que la maldad entre al mundo, Dios nos muestra que al final, cuando Cristo regrese, volverá a restaurar todas las cosas. Y lo que el hombre echó a perder con su rebelión en el huerto del Edén, volverá otra vez a regresar a este mundo en lo que la Biblia le llama el reino futuro del Mesías. Y a este reino, donde vamos a entrar a gobernar con Cristo, donde vamos a comenzar a adiestrarnos y a conocer la palabra más profundamente, solo entrarán los que fueron fieles hasta la muerte. Porque es muy fácil comenzar bien, pero no todos acaban igual. Yo conozco muchos líderes, mucha gente ahorita que para mí eran mis ídolos y sin embargo al llegar al final de su vida han fracasado. Entonces no es tanto como comiences, sino cómo terminamos, porque lo que terminamos es lo más importante a los ojos de Dios. Veamos en primer lugar nuestro pasaje. Y dice la Biblia proféticamente que el Mesías vendría en el versículo 3 de Isaías 11 y no juzgaría según la vista de sus ojos, ni arguiría por lo que sus oídos oyeran. Una de las cosas que predominan en el mundo actualmente es la injusticia. Y tú lo sabes y yo lo sé muy bien. Los padres son injustos con sus hijos. Los hijos son injustos y desagradecidos con sus padres. Los gobernantes son injustos en la forma en la que se enseñorean de las naciones. Los ciudadanos son injustos al no pagar sus impuestos como la ley no los demanda. Los pastores muchas veces somos injustos con ustedes al no exhortarlos y disciplinarlos y dejarse muchos pastores llevar por el dinero y por los diezmos en lugar de la justicia de Dios. Los jueces, los legisladores son injustos al ejercer la justicia y si tienes dinero sales de la cárcel, si no tienes dinero no entras a la cárcel. Entonces la injusticia prevalece en el mundo que nos rodea de pecado. Y esto ha sido así durante todas las generaciones y esto se tiene que acabar. La Biblia dice que para que haya paz, tiene que haber justicia. La razón por la cual no podemos tener paz en este mundo, ahora lo vas a entender, esto ni el sociólogo, ni las leyes, ni el psiquiatra te lo van a enseñar, ni el antropólogo tampoco, te lo enseña la Biblia. La razón por la cual después de 6,000 años de historia, de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz, hemos tenido solo 25 años de paz, 6,000 años de historia, 25 años de paz. O sea, la historia humana son guerras y guerras y guerras y guerras y guerras y guerras en cada generación. ¿Por qué? Porque no hay justicia. La Biblia dice que para que haya paz tiene que haber justicia. Romanos 5:1.
justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es hasta que en la cruz Dios el Padre hizo justicia. ¿De qué forma la justicia de Dios se manifestó? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Tú pecaste, yo pequé, la justicia de Dios tiene que caer y sobre nosotros está pendiente la condenación eterna. Nacimos condenados, nacimos con una muerte terminal, como les decía ayer en el desayuno, a donde todos nos dirigimos, que es la muerte. La muerte es el pago de la injusticia de nuestra rebelión contra Dios. Pues Dios en la cruz del Calvario, Él a su Hijo lo juzga en tu lugar y en mi lugar. Y en el momento en que Cristo en la cruz del Calvario lleva nuestros pecados, la justicia de Dios se cumple en la persona de Jesucristo, porque Él es el justo y el que jamás en su vida hizo ninguna injusticia. Una vez que una persona cree que en esa cruz Cristo hizo una justicia que yo nunca he hecho y lo acepto en mi corazón, Cristo me viste, nos rodea con su justicia. Y ahora Dios nos llama justos. No hay justo ni aun uno. La justicia no es de nosotros, es una justicia imputada por medio de la obra y de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, una vez que Cristo entra a mi vida, yo ya estoy en paz con Dios, porque la justicia que está dentro de mí no es mía, es de Cristo. Ahora Dios me ve en Cristo y ahora yo puedo tener una relación de paz y de amistad con mi Creador. No puede haber en el mundo paz, porque el mundo es injusto con Dios. No puede haber paz, les dije en un congreso ahora a judíos en Dallas, entre ustedes y los árabes y los iraníes y los palestinos, hasta que no reconozcan los judíos a Jesús como Yeshua Mashiach. Cuando el pueblo judío reconozca quién es Jesucristo, tendrán paz con sus hermanos. Cuando los árabes reconozcan a Jesús como el Mesías, tendrán paz con sus hermanos y con sus primos, porque todos en Medio Oriente, la mayoría son primos hermanos. Son miembros de la misma familia, todos descienden de Abraham. Pero esta es la razón de la injusticia y de la falta de paz. Hasta que no se haga la justicia, no puede haber absolutamente paz en el mundo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 1, Dios, al comenzar a tratar de transmitirle a su pueblo estos principios de lo importante que es para nosotros como cristianos ser justos. Ahora que ya somos hijos de Dios, somos los que llamados a ejercer la justicia. Dice en 1 Juan, el que es justo es de Dios. El que hace injusticia ni siquiera ha nacido de nuevo. Y Dios establece y le dice a Moisés, Deuteronomio capítulo 1, versículo 15 al 17. Tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centena, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oigan entre vuestros hermanos y juzguen, ¿qué cosa? Es la palabra sadik en el hebreo. Juzguen con justicia entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio. Esta es una de las principales características cuando una persona es justa ante Dios. No hagas distinción entre tus hijos. Que no haya un consentido entre tus hijos. Trátalos a todos igual. Tanto al que se parece a Santa Gertrudis o a San Crisóstomo, como aquel que trae cara, verdad, del anticristo. Son tus hijos, son mis hijos. Los tenemos que amar, los tenemos que disciplinar, pero cuando hay alguna excepción entre nuestros hijos y comenzamos a ver, porque los niños se dan cuenta que alguien es más favorito el papá de la mamá, comenzamos a crear en ellos raíces de amargura.
porque no es justo darle a alguien más privilegio que a los demás. Sé justo con tu esposa. Tu esposa trabaja 6 días a la semana. Lava, plancha, los platos, las camas, trapea, barre, etcétera, etcétera. Es justo que tu esposa un día a la semana, por lo menos, porque Dios así lo programó, 6 días por uno descanso, 6 por 1, 6 por 1, descanse un día a la semana y un día a la semana tú le lleves el desayuno a su cama, tú le laves, tú le planches, te la lleves a Chapultepec, te la lleves al cine, te la lleves no sé a dónde, pero es justo que no solamente pienses que tu casa gira a mi alrededor. Llego, yo soy el rey y el Caifán de Caifanes. Y mis chanclas y mis huevos con chorizo y así y así, porque todo mundo gira a tu alrededor. Tus hijos tienen necesidades de platicar con ellos, de orar con ellos, de ser justo con ellos, de cumplirles sus promesas. Tu esposa tiene necesidades, que te exprese, que te abra su corazón. Y cuando no somos y no nos comportamos de esta manera, estamos siendo injustos. ¿Y por qué estamos siendo injustos? Porque aún todavía no hemos comprendido que el que no es justo no es nacido de Dios. Quiero que cuando hagan juicio no hagan distinción de personas. Los jueces federales, los legisladores y los diputados, desgraciadamente, ¿verdad? Si ven, dice el dicho mexicano, de acuerdo al sapo la pedrada. Si la persona se ve muy bien vestida y es abogado y tiene esto y el otro, ¿verdad? Pues con 100,000, 200,000 pesos lo sacamos de la cárcel. Y cuando se estableció los principios de las leyes, se pudo hacer un icono con una mujer vendada, con una balanza en la mano y una espada en la otra mano. Y esta mujer vendada representa la justicia. ¿Por qué? Porque el que juzga tiene que tener los ojos vendados. No puede ver si es negrito o si es blanco, chaparro o alto, rey o lo que sea. Él tiene que ejercer lo que está escrito en la ley. La balanza tiene que ser equilibrada y la justicia de la espada tiene que caer, porque el que la hace la paga. Si no, sería un mundo de anarquía y un mundo donde cada quien viviría como le da la gana. Cuando venga el Mesías podrá hacer todas estas cosas, y dice el versículo 17 de Deuteronomio: no hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis, ni tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeré a mí, y yo la oiré. Esto es muy importante que nosotros recordamos. En el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, capítulo 5, vemos de qué forma la sociedad está tan lejos de impartir esta justicia imparcial, porque actualmente reina la corrupción, el soborno, las injusticias, el favoritismo, la arbitrariedad. Ahora el rico se enseñorea del pobre. El que tiene el poder usa la charola o su autoridad para oprimir y para hacer que la gente se siente y se hinque delante de ellos. Aquellos que tienen un negocio lo usan, y a los empleados. Yo, por ejemplo, donde vivo ahí en Toluca, entro ahí a la parte donde nosotros vivimos, y tenemos unos vigilantes que ahora por todos lados hay consejos de seguridad en las colonias. Y le pregunto al vigilante que cuánto le pagan, y me dice: gano 1,250 pesos a la quincena. 1,250 pesos a la quincena, y los hacen trabajar hasta en la noche sin pagarles 3 veces el salario, como lo demanda la ley. ¿Qué significa esto? Y hablo con la jefa de colonos, y eso sí, esto de mantenimiento y pagar esto y estas cosas, pero los dueños de estos consejos de seguridad y los dueños del mantenimiento, ¿verdad? El dinero que tienen no es para repartirlo equitativamente, ni de una forma justa a un hombre que necesita seguro social, a un hombre que necesita mantener a su familia, sino que es para que ellos puedan enriquecerse. Esta es la forma en la que Santiago describe a la humanidad. Vamos ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que les vendrán. Sus riquezas están podridas y sus ropas comidas de polish. Tu oro y tu plata están enmohecidos, y testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como el fuego, porque habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras.
el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Aquí vemos hace 2000 años el principio de la explotación del hombre por el hombre. Esta es la razón, damas y caballeros jóvenes que me escuchan de la universidad, esta es la razón por la cual filosofías e ideologías como el comunismo tuvieron tanto éxito y están regresando otra vez por esto mismo. Yo antes de cristiano era totalmente apasionado de la dialéctica materialista. Yo estudié a Marx y fui comunista y miembro del Partido Comunista por 3 años aquí en México, y mi ideal, ¿verdad?, era el comunismo y no había ninguna otra cosa, porque me ardía cuando era joven del corazón que tenía apasionado por la justicia y no entendía por qué tantas injusticias y tanta explotación, y quitémonos el dinero a los ricos y démoslos a los pobres. Y esto es una utopía. Es una falacia, porque cuando les quitas el dinero a los ricos y se los das a los pobres suben al poder, y al subir al poder hacen lo mismo que hacían los ricos teniendo el poder en sus manos, porque el corazón es el mismo. No esa es la respuesta es salarios justos. Pero como el hombre es injusto, habrá políticas populistas. Como toda la mayoría de la gente en Latinoamérica es pobre, prevalecerá y regresará el comunismo, porque son políticas que hacen a los seres humanos sentirse que es la única solución para que puedan salir ellos de su pobreza. La Biblia dice: cuidado con aquellos cristianos. Ya olvidémonos del mundo como está. Cuidado con aquellos cristianos que tienen un negocio o que tienen empleados y los explotan. Cuidado cuando tu muchacha que te ayuda en la casa no le das lo que merece y lo que ella necesita para poder sobrevivir decentemente. Cuidado si tienes empleados en tu farmacia o en tu negocio o chalanes y no les das lo que verdaderamente esas personas necesitan para poder sobrevivir. Y los estás usando solamente para que tú puedas tener cada día los bolsillos más llenos de dinero. Ay de ti, tu dinero que estás guardando en el banco a expensas de la explotación de los demás va a testificar contra ti en el día del juicio. Cristo vendrá a acabar con esto para siempre. En segundo lugar, dice nuestro pasaje, en el versículo 6, que el lobo y el cordero morarán juntos, el leopardo y el cabrito se acostarán, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Un cambio radical tendrá la naturaleza y el mundo de los animales. Las rosas ya no tendrán espinas, los animales salvajes ya no tendrán ferocidad, los ponzoñosos no tendrán veneno. Tendrás como mascota a un león, a un leopardo, a un tigre en tu casa. Vas a poner a un borreguito junto con un tigre y los dos van a dormir juntos. Los leopardos se acostarán con los cabritos, los leones con los animales domésticos, con el perro, con el caballo, con los gatos, andarán juntos, y los niños los pastorearán. Esto es maravilloso, ¿verdad? Porque todos los peligros y todos los temores de la tierra serán erradicados. Y este es el mundo que tú y yo, en lo más profundo de nuestro corazón, estamos soñando. Nos vamos a Acapulco 3 o 4 días, y en el mar la vida es más sabrosa. Y ahí estamos con el coco y en pie de la cuesta, y llega el domingo, pero desgraciadamente el lunes en la mañana tenemos que regresar al periférico, al trabajo, al smog, a los claxons. Y quisiéramos quedarnos, y que yo cuántas veces le dije a Dios: Señor, aquí que venga el rapto. Aquí agárrame en la hamaca, Señor, con la puesta del sol, y pum, se deshace como una burbuja, ¿verdad? Nuestros sueños, porque anhelamos ya en lo profundo de nuestra alma vivir en paz. Ya descansar de tantos problemas con los hijos, en el trabajo, con la gente, con el gobierno, etcétera, etcétera, con tanta confusión. El ser humano fue creado para la eternidad, dice Eclesiastés 3:11. Fuimos creados para algo mucho mejor que este mundo, y por eso se suicida la gente, por eso hay comunismo, por eso hay revoluciones, porque el mundo está inconforme. Desgraciadamente, los mismos sistemas que fracasaron políticos hace 50 años,
vuelven otra vez a ser establecidos cuando se demostró en la experiencia, señores sociólogos, de que no funcionaron. Pero ¿por qué regresamos al comunismo? ¿Por qué regresamos a esas ideologías? ¿Por qué regresan a la marihuana? ¿Por qué regresan a las drogas? Porque sigue el mundo sin dar respuestas. Y como dijo Dion Teofilito, ni las dará. Porque el ser humano no tiene respuestas. Ningún político tiene respuestas, ni ningún presidente de la república. Ningún líder religioso tiene respuestas, ni el papa, ni el arzobispo, ni el pastor. El único que tiene respuestas es Jesucristo. Y a través de su palabra. Y nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y este crucificado. Entonces no hay esperanza para el mundo fuera de Cristo. Pero Dios nos está preparando a través de todo esto para esperar ese reino que anhelamos en lo profundo de nuestro corazón. En el libro de Ezequiel capítulo 34, versículo 26, dice la Biblia, Ezequiel 34, 26, proféticamente sobre la misma situación que prevalecerá en los próximos años en este planeta, y daré bendición a ellas, Ezequiel 34, 26, y a los alrededores de mi collado. Haré descender la lluvia en su tiempo, cosa que ahorita ya llueve todos los días, ¿verdad? Ya estamos en el otoño y sigue lloviendo. Lluvias de bendición serán, ya no habrá inundaciones. El árbol del campo dará su fruto, la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Levantaré para ellos una planta de renombre y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni serán avergonzados por las naciones. Y en el libro de Isaías capítulo 65, que es mi preferido acerca del milenio, y 66, la Biblia nos promete lo siguiente. Isaías 65. ¿Quieres saber cómo va a ser la vida con Cristo en esta tierra? ¿Será como Reino Aventura, hermano? ¿Será como Six Flags? ¿Habrá Superman? ¿Habrá montaña rusa? Etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que tu mente alcanza a percibir. Dice en Isaías 65, 17. He aquí crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Esto significa que cuando estemos ahí y tu abuelita no esté contigo, y tu exnovio antes de que te llevara el Señor se quedó aquí en la tierra por los cuernos que tenía, y tu perro Fido tampoco esté contigo, ni tampoco tu mamá o tu esposa, no los vamos a extrañar. Imagínense estar en la otra vida y ¿por qué no está mi mamá aquí? Y mi esposito que tanto quería, y ese hijo. Cuando estemos allá, este sistema que tenemos aquí en la cabeza, este programa, este disco duro, va a ser totalmente borrado. Y no va a existir ningún recuerdo ni del mal ni del bien, ni de lo que sufrimos. Tengo por cierto, dice Romanos 8, que las aflicciones de este mundo no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Entonces va a ser borrado totalmente en nosotros todas estas cosas. Y dice la Biblia, y os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que he creado. He aquí traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, me alegraré con Jerusalén. Versículo 20, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Versículo 21, edificarán casas, morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellos. Regresaremos a la agricultura. No va a haber ningún material de cemento, ni de construcción, ni de varilla, ni de acero. Todas estas ciudades modernas con las que el hombre comenzó a levantar en el planeta Tierra, demostrando el avance tecnológico y científico del ser humano, no ha servido más que para crear y establecer junglas de cemento y junglas de acero. ¿Tú sabes lo que te pasa cuando caminas durante 24 horas sobre puro pavimento? No fuimos diseñados para que nuestros pies pisasen el cemento, y todo está ahora encementado. Por eso cuando salgas a la playa y cuando vayas al campo, quítate los zapatos y pisa el paso descalzo.
Pisa el pasto descalzo. Tu pie necesita el contacto con la tierra porque hay un efecto purificador cuando el ser humano hace contacto con la naturaleza. Claro que de ahí se han agarrado los gurús, ¿verdad? Esas cosas, todos nos los han robado. Pero todo lo que hemos hecho es tapar toda la tierra y tapar las plantas y todo y pavimentarlo con cemento para poder desarrollar la grande ciudad tecnológica con sus torres y sus edificios y jactarse el hombre de cuánta tecnología ha desarrollado. Cuando venga el milenio se acabó eso, no habrá una gota de cemento, todo será campo, andaremos, estoy seguro, descalzos, no habrá espinas, tus pies no van, ay me duele el pie, una bendita, nada de esas, ni una curita. Todo va a ser absolutamente maravilloso. Vamos a plantar viñas, regresar a la agricultura. Nadie me va a robar a mi esposa ni mis frutas. A su esposa, sí, nos vamos a volver a tener familia. ¿Dónde lo dice? Lo dice aquí en el versículo 22. No edificarán para que otro habite, no plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Así que no se preocupen, muchachas, por no casarse ahorita. No os preocupéis. Dios te va a traer un panquecito, un pingüinito, marinela, que no te la vas a acabar. Pero si en esta vida perdiste la confianza, como dicen Hebreos, y no llegaste hasta el final, y cuando Él venga te agarre a ti desprevenida y fornicando, o fornicando a ti también, y que los agarre, ¿verdad? Porque no quisieron creerle a su palabra, porque no es más que pura incredulidad de no creer que Dios tiene lo mejor para tu vida, no podrás disfrutar, porque al acabar la Biblia, Apocalipsis tiene un mensaje a las 7 iglesias, que representan las iglesias de todas las épocas, y a 5 de ellas las llama a arrepentirse. Las últimas palabras de Cristo a la iglesia son: arrepiéntanse. ¿Para qué me voy a arrepentir? Para que cuando Él venga no me agarre con una falta de arrepentimiento y me aleje de Él avergonzado. Los que vencieren recibirán todas estas promesas. Solamente los vencedores. Por tanto, no decaiga tu ánimo hasta el fin y persevera, para que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por toda esta motivación que nos das para que vivamos cada día más cerca de ti. Para que podamos entender, Señor, que tuyos son los cielos y la tierra y que tu consejo permanecerá. Nada ni nadie detendrá el cumplimiento de tu plan perfecto de los siglos, y nosotros tenemos el privilegio de haber sido llamados por ti a vivir cerca de ti, a conocerte, a conocer tus promesas, a vivir una vida de santidad diferente a la vida de los demás, a no afanarnos por nuestra vida, qué comeremos, qué beberemos, en dónde podremos vivir. Cada día traerá su afán. Tú nos das gracia para vivir hoy y no mañana, porque mañana traerá su propio afán. Gracias por el día de hoy, porque este es el día que ha hecho Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Señor, te pedimos que nos bendigas. En tu nombre, Padre Santo, bendigo a tu pueblo. Que el Señor guarde sus pensamientos, que el Señor los guarde en paz. Bendigo, Señor, a tu pueblo para que tu pueblo pueda prosperar, no solo en el área material, sino principalmente en el área espiritual y emocional. Que ya no sean niños llevados de vientos de doctrinas extrañas, sino que sean establecidos en tu palabra y puedan ellos, como hombres y mujeres maduros, comprender tus pensamientos y tus caminos para poder vivir en confianza, seguridad y esperanza en esta vida. En el nombre de Jesús. Amén.